poder predicar la palabra. Usted ha sido muy fiel para que esto suceda, y ahora hemos iniciado una serie en uno de los libros más relevantes para nuestro tiempo, que es el libro de Génesis, donde la semana pasada comenzamos con lo que Dios tiene que decirnos en este libro. Gracias por la respuesta de muchos de ustedes, gracias por sus comentarios. Ya le platicaba que a partir de esta semana, no pasa de esta semana, vamos a tener ya en línea los mensajes del estudio de la mañana y también los mensajes de Génesis, para que usted los comparta con sus amigos, los comparta con sus profesores, solo para que lo vean. Están diseñados precisamente para crear una combinación de usted como un creyente cristiano, pero también de personas que a lo mejor vienen del ateísmo, del agnosticismo, vienen de incluso la consideración de otras religiones. Y es muy importante precisamente los temas que estamos viendo. El día de hoy vamos a contestar una pregunta que es muy importante y precisamente se va moviendo en esa dirección. No sé, Alex, ¿conseguiste lo que te pedí? Por favor, ayúdame con eso, saber si tienen por ahí algo que necesitamos. Muy sencillo. Pero la pregunta que queremos contestar el día de hoy es: ¿realmente yo puedo creer el libro de Génesis? Si lo que platicamos la semana pasada acerca de ese libro tan importante, los temas a los que nos va a llevar, vimos la introducción de los aspectos generales de Génesis, hay varias personas entre ustedes que de una manera muy válida han hecho esta pregunta: ¿puedo creer el libro de Génesis? Y en realidad esta pregunta se aplica directamente al libro de Génesis, pero tiene una aplicación directa, de forma indirecta, a toda la Escritura. La pregunta que la gente hace: ¿realmente tengo elementos para creer el libro de Génesis? En realidad están haciendo esa pregunta, pero de toda la Biblia. ¿Qué diferencias o qué características tiene la Biblia, la palabra de Dios, como para que yo la pueda creer? Y no sé si tú te has encontrado con personas en la universidad, te has encontrado con personas en la calle, en tu trabajo, que cuando tú les quieres compartir acerca de Cristo Jesús, una de las primeras objeciones que tienen es acerca de la veracidad de la Escritura, y empiezan a hacerte cuestionamientos o a hacerte preguntas relacionadas a la verdad de la Escritura. Todas ellas muy válidas, muchas de ellas muy buenas preguntas, pero también tenemos que reconocer que algunas de esas preguntas tienen un fundamento, pero otras no tienen un fundamento para la pregunta que se está haciendo. Entonces, otra manera de poner esa misma pregunta es esta: ¿es la Biblia confiable? ¿Realmente podemos confiar que lo que tenemos nosotros hoy en español en nuestras manos es lo que Dios habló en su momento originalmente? Esa es una pregunta bastante válida, que creo que tus compañeros la van a apreciar que estemos platicando de esta pregunta. No sé si usted ha escuchado esta pregunta en forma de una aseveración. ¿No está la Biblia llena de contradicciones y errores? No sé cuántos de ustedes les han dicho esto o han escuchado esto como una objeción, como algo que la gente dice, y por lo tanto no se puede confiar en esto, en la Biblia, porque está llena de contradicciones y errores. Otra pregunta: ¿tenemos realmente los escritos de los autores originales? ¿Cómo podemos saber que un monje que estaba copiando por ahí el Nuevo Testamento en el siglo VII después de Cristo no le metió a la Biblia algo que no estaba? Y este copista produjo una copia pirata de la original, y por lo tanto lo que se pasó a nosotros es un manuscrito lleno de errores, y cuando se pasa al español hay errores, de manera que no sabemos realmente lo que quiso decir Dios al principio. Esta es una objeción bastante utilizada por las personas que, como ya te platicaba, objetan la Escritura. Esta es otra pregunta también muy válida que probablemente usted ha escuchado: ¿es la Biblia científicamente consistente o la Biblia contradice la ciencia? Vamos a tener una oportunidad de hablar profundamente sobre la relación de la fe y la ciencia, de la Biblia y la ciencia, pero créame, esta es una de las objeciones en nuestro tiempo más utilizadas. La falacia que nos quieren vender es que si yo
tengo una mente científica, una mente que acepta las verdades de la ciencia, no puedo aceptar la Biblia. O la voltean y nos dicen, no, si tú eres un creyente y crees en la palabra de Dios, no puedes aceptar la ciencia. Pero escúchame, es una falacia. La Biblia no apoya esta postura de rechazar la ciencia. Al contrario, nos provee una base sólida para saber cómo aproximarnos al pensamiento científico, válido, verdadero, basado en los hechos, basado en la realidad. Y tendremos oportunidad de platicar de ello. Pero le insisto, es una pregunta viable, es una pregunta válida. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado esto? ¿Enseña la Biblia que la Tierra es el centro del universo o del sistema solar? Porque yo leí en la Biblia que así como el sol se levanta y viaja por el cielo y se vuelve a meter, ¿no pone eso a un sistema solar que tiene a la Tierra como el centro? Y la respuesta es no, no lo pone así, porque la gente a veces no entiende las diferentes maneras en que la Biblia se expresa. Aún los científicos de hoy hablan de la salida del sol y la puesta del sol, y no están con ello asumiendo que tenemos un sistema solar en el que la Tierra es el centro. Vivimos en un sistema solar heliocéntrico que tiene un sol en el centro y la Tierra gira a su alrededor. O no sé si ustedes han oído esto: si creo la Biblia, ¿debo creer que la Tierra es plana? No sé cuántos han oído eso, porque la Biblia habla de las cuatro esquinas de la tierra, los 4 ángulos de la tierra. Y la gente dice, ya ven, ahí dice en la Biblia que es plana la tierra y aparte que es cuadrada. Escúcheme, no dice eso la Biblia. Hay que entender el lenguaje que se está usando y sencillamente se refiere a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y todavía hasta el día de hoy nosotros nos referimos a esos mismos 4 puntos. Pero son, insisto, preguntas válidas. Si tenemos en nuestras manos hoy una copia de 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 la Escritura, la pregunta ¿es realmente entonces fiable Génesis? ¿Es confiable la Escritura? Como te digo, estas son preguntas hechas para toda la Biblia, que tenemos que contestar también para la Escritura. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma, muy sencillo. Le pedí a los muchachos que me consiguieran una tortilla. Y perdónenme el ejemplo tan tonto, pero esto es lo que vamos a usar, gracias. Está fría. No es cierto. Una tortilla, que en nuestro país la usamos para todo, ¿verdad? Hasta los hot cakes nos los comemos con tortilla. Ya hay tortas de chilaquiles, ¿verdad?, que se usan para todo. Bueno, una tortilla. ¿Cómo vamos a usar esto? De una manera muy sencilla. Si tú tienes la pregunta, mientras pongo aquí la tortilla, ¿verdad? Ahí la alcanza a ver usted. Ahí está la tortilla. Si usted tiene la pregunta real, es una pregunta genuina en su corazón. A ver, Alex, ¿realmente Génesis es un libro que se puede creer? ¿Qué diferencia hay entre Génesis y el cuento de Caperucita Roja? ¿Qué diferencia hay entre Génesis y la historia de Santa Claus o de los Reyes Magos que vienen cada año? ¿Por qué? ¿Qué bases tenemos para creer Génesis? Y la única forma simple que yo te podría explicar es que sí hay manera de creer Génesis, pero esa verdad, como una tortilla, tiene 2 lados. Yo no puedo darte una respuesta a esa pregunta solo de un lado. La tortilla tiene 2 lados, y si tú quieres tener una tortilla, necesitas tener los 2 lados. No puedes partirlo y tomar solo uno de los aspectos. Entonces hay 2 aspectos principales como una tortilla para esta verdad. Y no puedes tener uno sin el otro, pero vamos a contestar esa pregunta. ¿Puedo creer Génesis? Vamos a ver el primer lado de la tortilla, ¿sale? Para tratar de contestar la pregunta de si realmente Génesis es esto. ¿Cuál es el punto que queremos establecer aquí? Mira, la gran mayoría de la gente que hace esas preguntas, la gran mayoría de la gente que incluso ataca la Escritura o que nos dice que no la cree, se lo digo por experiencia y por estudios, la gran mayoría de la gente que dice cosas extrañas de la Biblia no la ha leído. Alguien le dijo, que oyó de alguien, que alguien le platicó que la Biblia dice que la tierra es plana.
Y entonces están en una conversación donde alguien dice eso y agarran ese comentario y lo establecen como algo firme, que la Biblia dice que la tierra es plana, cuando es gente, la gran mayoría, que nunca han leído la Escritura. Aquellos que la han leído y han encontrado problemas son una minoría y tienen preguntas genuinas, pero la gran mayoría de las personas que rechazan la verdad de la palabra, la rechazan porque alguien más les contó que la Biblia dice tal o cual cosa. Rechazan la verdad de la palabra porque tienen un testimonio de segunda, tercera, cuarta o quinta mano de lo que oyeron que alguien había dicho. No es porque lo habían estudiado. Levanten la mano si usted ha oído alguna vez esto. Pues como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuántos han oído esa frase? ¿Dice la Biblia eso? En ningún lado lo dice, pero la gente lo cita como si realmente estuviera ahí. Otros me dijeron en una conversación por ahí, fue muy cómica la conversación, yo me quería reír, pero no lo pude hacer por respeto, porque la persona estaba diciendo, no, pues sí, como dice la Biblia, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y yo estaba, pues sí, también eso lo dijo el Chapulín Colorado, ¿no? Y ¿me entiende? Otras personas han dicho, esta es muy famosa: no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún lado. Ahora, la verdad sí está en la Biblia y dice que nuestro Dios tiene nuestros cabellos todos contados y que no cae ninguna ave a tierra sin vuestro Padre. La verdad está ahí, pero ¿sabe de dónde viene la cita de que no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios? ¿Quién me dice de qué libro viene? Le damos un premio al final ahí de la tienda. ¿De qué libro viene no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios? ¿De cuál? Salmos. No está en la Biblia. La Rosa de Guadalupe tampoco. ¿De dónde viene? Del Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra, de Sancho Panza y el Quijote. El Quijote le dice eso a Sancho Panza en algún momento, y es una verdad interesante, pero no viene en la Biblia. Y hay personas que dicen que eso viene en la Biblia. Otros dicen, como dice la Biblia, escuche, México, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Alguien de ustedes sabe quién dijo esa frase? La Virgen de Guadalupe, supuestamente en la aparición que se le hizo a Juan Diego, pero no está en la Biblia. Sin embargo, hay personas que nos van a decir que eso está en la Biblia. ¿No dice la Biblia que todas las religiones llevan a Dios? No dice la Biblia eso. ¿No dice la Biblia que la tierra es plana? No dice la Biblia que Dios va a consumir en fuego a todos los seres humanos. No, solo algunos. Pero quiero que me entienda, mucha de la gente que tiene ideas sobre la Biblia son conceptos falsos, son conceptos que no están respaldados por la Escritura. Entonces, nosotros, como ya te había platicado, con mucho cariño, con mucho cuidado, yo soy el teologuito, el filosofito que me siento en tu mesa, y si tú eres geólogo, antropólogo, arqueólogo, eres un ateo, estudiaste filosofía, bienvenido a la conversación. Pero aquí es donde me toca preguntarte a ti. Si tú dices que la Biblia no es verdad y no se puede confiar en ella, ¿cuántas veces la has leído? Cuéntame cuál es el tema central de la Escritura. ¿Qué tiempo abarcó la Escritura de la Biblia? ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuántos autores tiene la Escritura? ¿Cuál fue el proceso de copiado y transmisión de los libros de la Biblia? ¿Cómo se determinó el canon? ¿En qué año? O sea, mucha de la gente trae una postura de crítica durísima a la Biblia, no de preguntas, de crítica durísima, y nunca la han leído. Entonces, si usted quiere ser realmente honesto intelectualmente honesto, la primera cosa que te voy a invitar a que hagas es a leer la Biblia. Ese es el primer punto. Porque si nosotros no entendemos los aspectos más básicos de la Biblia, la vamos a leer mal y vamos a sacar cosas de la Biblia que no están allí.
Entonces, permítame nada más como ilustración. Esto no pretende ser una conferencia sobre los géneros literarios de la Biblia, pero para ilustrarte que este no es un libro al que puedes llegar como si fuera Caperucita Roja, ni es un libro al que puedes llegar como si fuera el diario de la mañana que tú abriste, o como si fuera un tweet, o algo que alguien puso en Facebook. Es un libro que tiene sus complejidades, es un libro sencillo, pero no es cualquier libro. Entonces no puedes acercarte a Génesis como si todo estuviera escrito en orden cronológico, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, como una novela. No, la Biblia tiene géneros literarios diferentes. Y permíteme, dije como una ilustración, nada más contarte de qué estamos hablando. La Biblia utiliza lenguaje figurado, sí lo utiliza. En el lenguaje figurado existen símiles, metáforas, figuras de asociación que se llaman metonimias, sinécdoques, figuras de homonización que se llama personificación, antropomorfismos, apóstrofes, figuras de ilusión que abarca la ironía, la hipérbole, figuras de subestimación que se llaman eufemismos, figuras de énfasis como pleonasmos, repeticiones, clímax, figuras que requieren completarse como las elipsis, parábolas, alegorías, figuras en lenguaje escondido como acertijos, fábulas, símbolos y tipos. ¿Qué pasaje estás leyendo? Porque utiliza la Biblia el lenguaje figurado. No solo el lenguaje figurado. ¿Sabías que la Biblia, por lo menos un cuarto de la Biblia, algunos dicen que menos 20%, está compuesta de poesía, de canciones, de poemas? Entre la poesía existen los paralelismos sinónimos, los paralelismos antitéticos, los paralelismos sintéticos, los paralelismos introvertidos, los paralelismos climáticos, los paralelismos emblemáticos, la poesía narrativa, dramática, poesía lírica y literatura de alabanza. ¿Cuál es el versículo que estás leyendo? ¿Me entiende? Ahora dice, ay, me mareé. Yo también me mareo con tanto. Pero lo que quiero que me entiendas es que la Biblia no es el libro de Caperucita Roja para que yo llegue a un versículo y a como se me antoja a mí, yo tome el versículo y lo interprete como yo quiera. La Biblia utiliza poesía y tienes que saber cuando estás leyendo poesía o cuando estás leyendo lenguaje figurado. La Biblia tiene literatura de sabiduría. Todo el libro de Proverbios es un libro de dichos y refranes compuestos por hombres inspirados por Dios que contienen verdad, como el que acabamos de oír, ¿verdad? Ninguna hoja se mueve sino por la voluntad de Dios. ¿Sabes que el Quijote tiene razón? Dios está en control soberano de todas las cosas. Pero la literatura de sabiduría te cuenta esos gajos, ¿verdad? Esas bocadillos de sabiduría. Estás leyendo un ejemplo de sabiduría. Literatura profética. Por lo menos 25% de tu Biblia es literatura profética. ¿Lo entiendes cuando la lees? ¿Sabes qué es lo que estás leyendo? Otro género literario, los evangelios. Tenemos 4 evangelios y es un género aparte porque no encaja en ninguno de los otros géneros literarios. Es un género en sí mismo. En los evangelios tienes elementos biográficos, tienes retratos temáticos de la persona de Cristo Jesús desde 4 perspectivas diferentes. Allí tú puedes leer el manejo, escucha, el manejo que el Señor Jesús tenía de las formas poéticas, el magistral uso que Él le daba a las analogías. Jesús habla en símiles, habla en metáforas, en parábolas, en alegorías, hipérboles, ironías, paradojas, proverbios, y sobre todo es un maestro de hacer preguntas. Entonces, ¿qué estás leyendo cuando vienes a Génesis? ¿De verdad has estudiado el libro como para venir y decir, esto es un cuento? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo desechas sin haber realmente estudiado. Por eso el desafío que te hago a ti que estás escuchando, que estás aquí hoy, es: ¿has leído la Biblia? Porque la pregunta es, ¿se puede creer en la Biblia? La respuesta es que sí se puede creer. Solo que tienes que saber qué libro es el que estás leyendo. Tenemos el género de la oratoria, discursos públicos, sermones públicos, repeticiones, construcciones antitéticas, paralelas y hasta sátira. ¿Sabías que encuentras sátira en la Biblia? ¿Sabías que Jesús utilizó muy sabiamente la sátira para pasar un mensaje? Es revelar lo ridículo de una situación para explicar una verdad. Esa es la sátira.
¿Sabe la forma en que Pablo utilizó la retórica clásica? Mire, aquí con 6 géneros literarios hay gente que dice, nah, y cierran la Biblia y dicen, de todas maneras no la creo. Entiéndalo, así es. Ese es un lado de la tortilla, ese es un lado de la verdad. Pero ¿de qué es razonable la Biblia? Muy razonable. Solo necesitas entender qué es lo que estás leyendo. Tenemos la narrativa histórica. La narrativa histórica incluye tragedia, narrativa heroica, promulgación de ley, obras épicas, y Génesis es un libro de narrativa histórica. Por supuesto, otro género literario son las epístolas. Son cartas formales, públicas, personales. Entonces, ¿realmente sabes lo que estás leyendo? ¿Has desechado la Biblia porque la estudiaste? Mire, quiero usar un ejemplo que espero usted me entienda, que lo voy a usar con muchísimo respeto y con mucho cuidado. En el 2014, en el mes de septiembre, el 26 de septiembre, unos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa estaban tomando autobuses para venir a la Ciudad de México y prepararse para las celebraciones del 2 de octubre, algo que hacen cada año. Y desaparecieron. ¿Cuántos se acuerda usted? 43. Unos meses después de esta desaparición, el 26 de septiembre, unos meses después, el encargado de la justicia en nuestro país se puso en público en una conferencia de prensa a decir una frase que marcó a nuestro país por años. Hasta el día de hoy, probablemente usted recuerda esta frase: esta es la verdad histórica. ¿Lo recuerdan? Ahora, por ley, yo no puedo hablar de política en un púlpito, esta es una iglesia, pero esta es una realidad que pasó en nuestro país. La verdad histórica es lo que sucedió ese día, esa noche del 26 para amanecer el 27 en Iguala, Guerrero. Hay una verdad histórica de lo que pasó. Hay gente que estuvo allí, hay gente que no estuvo allí. Es diferente la narrativa de esa verdad histórica. Entonces viene el procurador en ese momento, Murillo Karam, y dice lo siguiente, más o menos: los tomaron unos delincuentes, unos policías, y los entregaron a la delincuencia organizada, y la delincuencia organizada se encargó de cremar los cuerpos en el basurero de Cocula con llantas y con leña. 43 cuerpos de estos estudiantes desaparecidos a través de la cremación en un basurero a cielo abierto. Esa es la narrativa, atención, la narrativa de la verdad histórica. Entonces, la pregunta es, ¿esta narrativa checa con la verdad histórica? Como yo no estuve allí, un experto al que llaman le preguntan: ¿es posible quemar un cuerpo con llantas al aire libre? Y la respuesta del experto es que no es posible. Cuando empezaron a hacer escrutinio, ¿qué pasó? Que la narrativa no coincidía con lo que se conoce de la verdad histórica. Y es una situación lamentable. Siguen desaparecidos esos 43 estudiantes, pero no hay evidencia de la calcinación de cuerpos en el lugar. Habrían necesitado toneladas, 27 se calculan, 27 toneladas de madera para cremar los cuerpos de 43 personas. Las confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Se contradijeron si eran 4 o 5 autobuses los que estaban extraviados. Hay contradicciones en las diligencias periciales que se hicieron en el río San Juan. En fin, una serie de contradicciones. Ahora, no soy yo el que dice esto. Viene Amnistía Internacional y le voy a leer una nota que ellos establecen cuando revisan la narrativa con lo que es evidente en la historia para llegar a la verdad histórica y hacer una narrativa de esa verdad. Y ellos dicen lo siguiente: la tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del presidente Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México. Desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en que la investigación ha sido manejada. Las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen. ¿Quién dice esto? Amnistía Internacional. O sea,
sea, ven las evidencias de la verdad histórica, ven la narrativa de esa verdad y no checa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la historia o cambiamos la narrativa? ¿Qué tenemos que hacer? Se cambia la narrativa. Si no coinciden, se tiene que cambiar la narrativa. Le invito a que esté orando por los familiares de estos chicos desaparecidos. Es de lo peor que les puede pasar, no saber. Cuando muere alguien, hay un duelo y sabes dónde está enterrado o dónde están las cenizas. Cuando desaparecen, no sabes nada. Y eso es lo que mina, quebranta el corazón de esas familias. Le invito a que oremos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús por las familias de estos chicos que por ya más de 4 años han estado desesperados buscando a sus hijos. En el nombre de Jesús te pedimos que traigas paz a su corazón y les muestres que encima de la injusticia humana estás tú como un Dios soberano. Oramos por las autoridades en turno, Señor, para que hagan su trabajo, pero sobre todo oramos por esas familias que por años han estado sin saber lo que ha pasado con sus hijos. Tú eres el juez justo que traerás justicia donde ha habido injusticia. Y hoy oramos recordando estas familias, agradecidos, Señor, porque a muchos de nosotros nos concedes el saber dónde están los nuestros. Pero hoy oramos por esas familias para que acerques a alguien con el consuelo de tu palabra cercano a ellos, para que les pueda traer el consuelo de que hay un Dios que está por encima de las autoridades, que está por encima de las dependencias, que tú las has puesto, pero tú estás por encima y eres juez justo. Es nuestra oración para que traigas paz a sus corazones. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. La verdad histórica y la narrativa de esa verdad. Conforme pasan los años, fíjense, de una verdad histórica que la narrativa no cuadra y se está revisando la narrativa, estamos en el punto en el que ya se han hecho canciones y se han hecho poemas. Le voy a leer un fragmento de un poema de David Huerta de los 43 de Ayotzinapa. El poema es bastante largo, muy triste, muy pesado, pero quiero leerle a usted 2-3 estrofas. Estamos perdidos entre bocanadas de azufre maldito y fogatas arrasadoras. Estamos con los ojos abiertos y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes. Entreguemos a los muertos, a nuestros muertos jóvenes, el pan del cielo, la espiga de las aguas, el esplendor de toda tristeza, la blancura de nuestra condena, el olvido del mundo y la memoria quebrantada de todos los vivos. ¿Por qué le leo estos fragmentos de un hecho histórico? Porque no puedes venir a un poema para sacar la verdad histórica. Es un poema. Y hay gente que quiere desechar la verdad histórica porque la narrativa no le cuadra o porque los poemas no le gustan. Cuando no entendemos que es un poema, ¿realmente tenemos los ojos llenos de cristales punzantes? No, está expresando el poeta que nos duele lo que vemos, que nos corta lo que vemos. ¿Realmente vamos a ir al cielo a bajar un pan? Bueno, los cristianos sabemos quién es el pan del cielo, pero el poeta no se refiere a eso. ¿Me entiende? Entonces, cuando vienes a la escritura, si tú la has desestimado porque tienes preguntas de la narrativa o porque estás tratando de sacar la verdad histórica de un poema, te vas a confundir. Pero no es porque la verdad histórica no haya sido comprobada, no es porque no hay evidencias o porque haya ataques sostenidos con razón a la narrativa de esa verdad histórica. Ese es el punto aquí. Realmente vas a encontrar que la gente que critica la Biblia, critica la historia basándose en un poema y diciéndonos, no, Dios no creó el mundo porque aquí dice que el mundo tiene 4 ángulos y que Dios puso el mundo sobre sus bases, lo fundó, ¿ya ves? Es anticientífico, entonces no lo puedo creer. Escucha, estás leyendo una expresión poética del Dios que fundó la tierra, pero si tú lo quieres tomar como narrativa histórica, te vas a confundir.
Es natural, es así de simple. Entonces, ¿qué hacemos con Génesis? ¿Podemos creer Génesis? Afirmativo, 100% lo podemos creer. Solo necesitamos usar el método correcto de interpretación de un texto que es narrativa histórica. ¿Cuál es el método correcto de interpretación? Se le llama el enfoque histórico-gramatical. Quiere decir que cuando el texto en una historia dice noche, es noche. No es la oscuridad por la que paso cuando se fue mi enamorada. ¿Entiendes? Eso es poeta, eso es poético. No, aquí noche es noche. Cuando no vemos el sol y se ven las estrellas y la luna, noche. Ese es el enfoque histórico gramatical. Y es muy importante entender cómo funciona, porque esa es la forma en que Jesús vio Génesis. Y es la forma en que los autores del Nuevo Testamento interpretaron Génesis. Y por eso entonces yo no tendría la autorización para leer los capítulos de Génesis como sentido figurado o mitológico o alegoría. Lo que preguntamos aquí es cuál es la intención original del autor. Entonces, a mi amigo que es geólogo, a mi amigo que es ateo, tú me dices, no, yo no creo en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué no la crees? Porque la estudiaste y habiendo entendido la intención original del autor, habiéndola leído en su contexto histórico gramatical, ¿no estás de acuerdo con los hechos? De acuerdo, pero es diferente decir, no, es que no coinciden, es que aquí no se puede creer esto que Dios en el principio creó los cielos. Es muy claro lo que dice, pero las dificultades empiezan cuando yo quiero aplicarle a la Escritura un lenguaje que la Escritura no me autoriza. Por eso es tan importante entender esto. Ahora, en el mismo lado de la tortilla, vamos a contestar esta pregunta. ¿Hay evidencias duras sobre la verdad de que la Biblia es fiable, confiable? ¿Podemos realmente creer en la Escritura? Y aquí vienen algunas de las evidencias. No es una conferencia sobre la autoridad o fiabilidad de la Biblia. Estamos predicando de Génesis, pero tenemos que contestar esta pregunta. La explicamos de esta manera. Inciso A aquí. Hay una manera en que tú puedes darte cuenta en qué sentido la Biblia es única, no se parece a ningún otro libro. Déjame explicar a qué me refiero. En su producción, ¿a qué nos referimos con esto? Que la Biblia, aunque tú la ves aquí como un libro completo, es una colección de 66 libros diferentes. Sin embargo, es una sola Biblia que tiene un hilo que puedes trazar desde Génesis hasta Apocalipsis con un mismo tema, que es la soberanía del Dios del cielo y la forma en que ese Dios soberano ha decidido salvar a los hombres. La tienes a través de todos los 66 libros de una forma armoniosa. No dice un libro una cosa y el otro lo contradice y el otro libro habla disparando para otro lado. No, todos los 66 libros de la Escritura hablan de esa redención que Dios quiere traer al ser humano. Tiene una unidad única. Este libro que tú ves aquí y desechas sin haberlo leído, es un libro que fue escrito por más de 40 autores diferentes. 40 autores diferentes. Fíjate, 40 autores diferentes que escriben sobre temas controversiales. Si el día de hoy yo pusiera a 3 expertos en un área, la que quieras, a escribir sobre un tema controversial, ni los 3 expertos estarían de acuerdo en los temas controversiales. Cada uno escribiría lo que piensa y lo que cree, porque claro, así somos como seres humanos. Pero esto es una evidencia de que la Biblia tiene un origen sobrenatural. Más de 40 autores. Entre estos 40 autores, fíjate, hay reyes, pastores de ovejas, pescadores, cobradores de impuestos, abogados y un médico que escriben los libros de la Biblia. Cubren el rango desde eminencias como el apóstol Pablo, que era un abogado tremendo, hasta gente sin educación o sin preparación, campesinos, pescadores, gente común, desde ricos hasta pobres, desde reyes hasta siervos, son y han sido usados por Dios como autores de la Biblia. Y a eso añádele que fue escrita en 3 idiomas diferentes en un lapso de 1500 a 1800 años, y tienes un libro con una unidad perfecta.
perfecta. ¿Qué libro ha logrado eso? En un lapso de 1500 años de escritura, desde que se escribió el primer libro hasta el último, 40 autores diferentes, en 3 idiomas, se escribió en 4 de los continentes que conocemos, en diferentes culturas, y tiene una unidad perfecta. La pregunta es seria: ¿cómo explicas eso? ¿Es una coincidencia? ¿Había un autor que estaba normando todo? Bueno, claro que sí, solo que no es un ser humano que vive 1500 años. Es el Dios eterno que ha estado supervisando la inspiración de su palabra. Existe en diversas formas literarias, narrativa histórica, ya te conté de esto. En su preservación, debes saber que históricamente la Biblia es el libro más atacado de toda la historia. Es el libro que más ha sido han intentado erradicarlo, borrarlo, sacarlo de la historia humana, anularlo, quemarlo, desaparecerlo, prohibirlo como la columna y baluarte de la verdad. Sin embargo, es el libro más traducido y distribuido en la historia humana. De nuevo, la pregunta es: ¿cómo explicas eso? ¿Es solo la religión la que mantiene eso adelante? Entonces, en su preservación, y esto es muy importante, en su cumplimiento, de este libro que ves aquí, por lo menos 25% de este libro es profético. O sea, Dios le revela a un profeta lo que va a pasar después. ¿Sabías que la Biblia lleva hasta el día de hoy un récord perfecto de cumplimiento de profecías? ¿Cuántos de ustedes han oído de un señor que se llamó Nostradamus? ¿Han oído? Por ahí, que tenía visiones y sueños, y tú puedes encontrar en internet las profecías de Nostradamus, y vas a encontrar básicamente esto: unas profecías tan escuetas y tan ambiguas que cualquier cosa se aplica para lo que está diciendo el profeta, y no tiene un récord perfecto. Y la Biblia tiene un récord perfecto en el cumplimiento de sus profecías según lo que va sucediendo con el tiempo. No sé si usted sabía, hay quien ha calculado que hay más de 222 profecías para el Mesías, para Cristo Jesús. Y solamente en el tiempo de su nacimiento, su muerte y resurrección, se cumplieron al pie de la letra 60 profecías de Jesucristo. ¿Qué haces con eso? La pregunta real es: ¿qué haces con eso? ¿Cómo digieres en tu mente que fue profetizado 800 años antes de que sucediera, y el día del nacimiento, el lugar del nacimiento, dónde sería puesto el bebé, qué pasaría en los días de su nacimiento? Todo se cumplió al pie de la letra. Es un hecho histórico, no es un asunto de mi fe. ¿Qué haces con eso? Entonces, si hablamos de evidencias, la fiabilidad de los documentos bíblicos, tú puedes usar, para esta idea aquí básica, puedes usar unas pruebas que se utilizan para todos los documentos históricos, ¿sale? Me puse con mucho cariño a trabajar, a hacer mi tarea para buscar comparaciones de esto que te voy a mostrar ahora. Y existen. Si tú tienes una pregunta genuina sobre la Biblia, a todos los documentos antiguos se le aplican estas pruebas. La primera se llama la prueba interna. ¿Qué significa esto? Es buscar qué tipo de afirmaciones hace la Biblia sobre sí misma. ¿Los autores hablan la verdad? ¿Son los autores fiables, confiables, o es un grupo de mentirosos? ¿Me entiende a lo que me refiero? Varios de los autores bíblicos son testigos de primera mano. Ellos estuvieron ahí en el momento en que sucedieron los eventos, y así lo registran. Tienen un compromiso con la verdad. ¿Por qué? Porque cuando ven evidencias de que hay un chisme, una idea, un rumor, ellos lo desmienten y escriben la verdad. ¿Cómo sabemos que tienen un compromiso con la verdad? Porque escriben hasta las cosas que están mal de ellos. Y en los registros históricos, cuando tú ves la historia de cualquier rey de Egipto, de Sumeria, de Asiria, aún los romanos tienen esta tendencia a decir: uy, hubo una batalla y yo gané, aunque le hayan puesto una arrastrada, pero en la historia él pone: yo gané, yo era el rey más poderoso de mi tiempo. Tienden a embellecerse a sí mismos, y en la Biblia tú no ves eso. Tú ves al autor de un libro escribiendo sobre su propia desobediencia y lo vergonzoso que fue para él su desobediencia. ¿Qué indica? Que tienen un compromiso con la verdad. Los registros independientes coinciden con lo que está escrito en la Biblia. No hay tiempo para el desarrollo de un mito, porque
entre el tiempo, por ejemplo, que muere Cristo y se escribe el primer evangelio, pasan un lapso de 30, 40 años, que para la historia no es nada. No hay tiempo que se desarrolle un mito, porque si sale un mito, los testigos vivos habrían dicho eso no es cierto. Como está pasando ahora. Escúcheme, se hizo un relato de la desaparición de los 43 estudiantes. ¿Quiénes protestan? Los que están vivos y dicen, no, eso no checa, eso no pasó, yo estuve allí, oye, yo vi lo que pasó y ese día, ¿sabía usted que días después seguían activos los teléfonos de algunos de los chicos? Pero ¿me entiendes? No hay tiempo para un mito. Ahora, escriba sobre lo que pasó en Iguala 100 años después. Cuando tu abuelo te platicó lo que pasó, pues el registro puede perderse y tú puedes decir que se los llevó un ovni. Puedes decirte que se los tragó la tierra, ¿me entiendes? Se da el tiempo para el desarrollo de un mito, pero en la Biblia no hay tiempo para eso. Hay una multitud de testigos de los hechos históricos. ¿A qué se le llama? ¿Cómo se llama eso? La prueba interna. Voy a ir más rápido aquí, me disculpo. ¿Qué es la prueba externa? La prueba externa consiste en la comparación de las afirmaciones de la Escritura con los eventos conocidos de la historia de su tiempo. Así de sencillo es esto. La comparación de la información que tenemos en el texto, lo que dice, y los eventos históricos conocidos de su tiempo. O sea, la Biblia es históricamente consistente, soporta el escrutinio de la arqueología, de la antropología, de la historia. Todos los casos que la Biblia ha hablado de un pueblo, de una ciudad, se dice, no existe, no hay evidencia. Va avanzando la ciencia de la arqueología y después encuentran evidencia. El rey David no fue un personaje real, encontraron evidencia. No existía esto del el túnel de Ezequías en Jerusalén, es un invento. Siguieron investigando y encontraron el túnel. ¿Me entiende? Es consistente. El libro del Mormón, para darle un ejemplo, afirma ser el registro histórico de los habitantes de las Américas del año 2000 antes de Cristo hasta el año 400 después de Cristo. El libro del Mormón no resiste, el libro del Mormón, el escrutinio más sencillo de la historia, de la arqueología o de la antropología. No lo resiste. Evidentemente es un invento. No hay registro, pero en tu Biblia se describen pueblos, lugares, culturas, costumbres, armas, cultivos, animales, monedas, escritos, referencias a personajes, reyes, genealogías, guerras, montañas, ríos, edificios, tratados de economía, política. Se dan fechas específicas, lo que nos muestra que no está hablando de un mito. Es un relato histórico de lo que Dios hizo en el mundo. Esa es la prueba externa. Ahora, esta a muchos de ustedes les va a fascinar y otros de ustedes van a decir, qué aburrido. Pero se le llama la prueba bibliográfica. ¿Qué es esto? Es el estudio directo del texto bíblico, de los manuscritos antiguos, para revisar la transmisión de los libros. ¿Qué tanta fidelidad existe en los libros? Y permítame mostrarle aquí los criterios. Estos criterios se le aplican a todos los escritos antiguos. Se revisa cantidad de manuscritos, calidad de manuscritos y el intervalo. ¿Qué es esto? Es el lapso entre las copias más antiguas y la original. ¿Cuánto tiempo pasó? Entonces, entre más cantidad tengamos, entre mayor cantidad tengamos, es mayor la calidad de los escritos. Entre menor intervalo tengamos, es mayor la calidad de los escritos. ¿Sale? Quiere decir que si tú tienes muchos manuscritos, tienes cómo comparar que la copia se hizo bien. Si el intervalo entre que se escribió y la copia más temprana que tienes es muy cortito, quiere decir que tienes muy buena calidad de manuscrito. Si se escribió aquí y 1000 años después tienes la primera copia, pues la calidad baja porque ha pasado mucho tiempo. ¿Sale? Le voy a enseñar aquí una tabla donde vienen estos criterios. Mire, ahí está el autor, la fecha de la composición, cuándo se dio la copia más temprana, el intervalo, el número de copias y por lo tanto la fiabilidad que podríamos tener de esos escritos. Ejemplo, ¿cuántos han oído de la Ilíada de Homero? Esta novela épica que nos ponen a leer en la secundaria. Fíjese, son estudios de crítica textual que hacen la prueba bibliográfica a la Ilíada de Homero.
¿Cuándo se escribió? Se cree que por ahí del 850 antes de Cristo. ¿Cuál es la copia más antigua que nosotros tenemos? ¿Cuál es la copia más antigua? En el 400 después de Cristo. Entonces, entre que se escribió y la copia más temprana, ¿cuántos años pasaron? 1250. Ahora, escuche esto. De la Ilíada de Homero se conocen 643 copias. Es el segundo libro histórico, es el segundo manuscrito antiguo que más copias tiene, 643. Y la gente decía, no, pues ¿saben qué? No, eso es un poema, nunca existió la guerra de Troya, es más, la ciudad ni existió, y después la encuentran. ¿Me entiende el punto? Pero observa, significa que este libro tiene 95% de fiabilidad porque tenemos 643 copias y el intervalo es de 1250 años. ¿Qué pasa con Heródoto, un historiador? Escribió en el 450, la copia más temprana 900, tenemos 1350 años de intervalo, pero solo se tienen 8 copias. No lo quiero aburrir con esto. Eurípides, lo mismo, 1500 años de intervalo, 9 copias. O sea que para determinar la fiabilidad, las copias son insuficientes. Tucídides, otro historiador, 1300 años, 8 copias. Platón, ¿quién de ustedes se atreve a dudar de la existencia de Platón? El papá de la filosofía. Nadie. ¿Sabes qué tenemos de Platón? Un intervalo de 1300 años y solamente 7 copias para sus escritos. Y nadie duda sobre Platón. Aristóteles, lo mismo, 5 copias, intervalo de 1400 años. La guerra de las Galias, todo lo que sabemos de Roma, no todo, pero la gran mayoría de lo que sabemos de Roma se saca de los escritos de César. Tiene un intervalo de 950 años y solo 10 copias. Plinio el Joven igual, ha oído del monte Vesubio que explotó, ¿verdad? Y enterró la ciudad de Pompeya. Lo que sabemos de historia, no de arqueología, viene de Plinio y solo hay 7 copias con un intervalo de 750 años. Ahora, me puse a investigar y aquí yo no soy autoridad, pero encontré esto. Tácito lo mismo, ha oído hablar de la historia de México y la conquista de los españoles. ¿Ha oído hablar de eso, no? Bueno, hay varios relatos, se conocen por lo menos 5 fuentes posthispánicas de la historia de la conquista. Una de las más famosas es la historia de la conquista, la verdadera historia de la conquista de Bernal Díaz del Castillo. Otra es la de Bernardino de Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, que es la historia general de la Nueva España. Mire, esta tiene apenas 500 años que se escribió. Tiene un intervalo de 40 años que es de muy buena calidad, es decir, se escribió en 1540 y se termina, la primera copia que se tiene es 1580, probablemente un original, pero vea cuántas copias tiene. Una, que está en un museo, en una biblioteca en Italia, ni siquiera es mexicana, está en Italia. Una copia, y la gente no duda que Hernán Cortés vino, porque la verdad histórica coincide con ciertas narrativas, pero hay un grupo de personas que están diciendo, no, tenemos que revisar un poquito más cuál es la parte del relato prehispánico de la conquista para saber que no sea solo el español el que contó la historia, y están estudiando este manuscrito en náhuatl para hacer traducciones actuales que no se hicieron en su tiempo. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Ya. Porque el Nuevo Testamento, tu Biblia completa, escuche, no es fe, es un asunto de estudios bibliográficos. Se terminó el Nuevo Testamento en el 90 después de Cristo. Algunos dicen 96 después de Cristo en la isla de Patmos cuando Juan escribió Apocalipsis. El manuscrito más antiguo del que se tiene registro es un pedacito, un fragmento del Evangelio de Juan, datado con el carbono 14 al 115 años después de Cristo, lo que nos da un intervalo de 29 años entre que se escribe el Evangelio, se culmina y tenemos la primera copia. Pero observe el número que tiene aquí. ¿Sabes cuántos manuscritos o fragmentos hay de la Biblia? 14,000. Y estas tienen 1, 20, 7, 10, 5. La que más tiene es la Ilíada de Homero con 643. No le llega ni a los talones a la cantidad de copias que existen del Nuevo Testamento o de la Escritura.
No llega ni a los talones. Si hablas solo del Nuevo Testamento con escritos completos, 5,600. Si hablas de toda la Escritura, 14,000. Entonces, 99.5% de la Biblia que tú tienes traducida al español es la misma que se escribió en el tiempo original. Es la misma. Las líneas que son disputadas de la Biblia son 40. Las líneas disputadas de la Ilíada, 764. Le baja la calidad. ¿Me entiende lo que estoy tratando de decir? Solo estoy dándote datos para intentar ayudarnos a comprender que la evidencia para considerar la Biblia como un documento histórico que tiene un origen sobrenatural es abrumadora. Que no la quieras ver, ese es el otro lado de la tortilla, ¿sale? Pero aquí lo que estamos tratando de explicar es que si tú le aplicas a la Biblia el criterio de no, como no la entiendo, la desechas. Como pasaron muchos años, lo desechas. Entonces tendrías que desechar todos los manuscritos antiguos que te relatan historia. Porque este es el documento que más evidencias contiene acerca de cómo Dios intervino en la historia. Y tiene el soporte de la evidencia, la prueba bibliográfica, la prueba externa y la prueba interna, que se le hace a cualquier documento. No creer en la Escritura, por lo tanto, es un asunto mucho más profundo. Y termino con esta idea, y no sé qué tan rápido pueda contártela, pero este es el otro lado de la tortilla. El primer lado es, ¿puedo creer Génesis? Sí puedes creer Génesis. Tienes evidencia suficiente para entender que no estás creyendo en el cuento de Caperucita Roja. Estás leyendo un relato de un Dios soberano que intervino en la historia, ¿sale? Se puede creer Génesis, pero ¿cuál es el otro lado de la tortilla? Aquí por el tiempo lo voy a explicar muy rápido. Y es donde entramos a lo que se trata todo el libro de Génesis. Todo el libro de Génesis se trata de un Dios que con su palabra interviene en la historia y la cambia, crea el mundo, crea los animales y las plantas, crea el sol y luego crea al ser humano. El hombre peca y Dios interviene en juicio, y luego Dios interviene con su palabra para restaurar al hombre. La historia de Génesis es una historia de la verdad de Dios revelada, y yo no estaría completo en lo que te estoy diciendo si no te cuento el otro lado de la tortilla. Evidencias para creer Génesis hay, pero tienes que saber esto: la verdad de Dios no puede ser descubierta por tu intelecto. Escúchame lo que estoy diciendo. No es porque es secreta, no es porque es oculta, ¿no? Y está allá escondida en el monte Tibet. No, es porque la verdad de Dios necesita ser revelada por Él. No la descubres únicamente por la capacidad de tu intelecto. La palabra de Dios revelada es razonable, pero no se alcanza con la razón. Se alcanza porque Dios la revela al hombre. No es porque el hombre es lo suficientemente listo para descubrir la verdad del Dios indescubrible, infinito. Por eso esto es lo que decimos: nunca existirá evidencia suficiente si has ya decidido no creer. Porque para la Escritura creer la Biblia es una decisión del corazón, no es un asunto de la racionalidad de tu fe. Pero tu fe, una vez que has decidido creer, es racional, es lógica. Observe lo que Pablo explica aquí. Me parece a mí sencillo, ¿verdad? En un sentido aquí, permítame. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia, atención, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. ¿Se fija? No es solamente las palabras, no es solamente los datos. El Espíritu de Dios tiene que trabajar en el corazón de una persona para que la persona abra su corazón a la verdad revelada de Dios en la Escritura. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Pero observa, el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. ¿Qué es la idea aquí?
la fe está diseñada para ser lógica y razonable. Si tú crees en Dios, quieres seguir a Cristo, no te va a pedir que dejes tu cerebro en la puerta ya con los ujieres. Lo vas a tener que traer a tu máximo. Nunca se te va a pedir ser irracional cuando sigues a Cristo. Pero necesitamos comprender que el otro lado de la tortilla es que comprender a Dios, conocer a Dios, solo sucede cuando Él nos lo revela. No se fundamenta en las palabras persuasivas o en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Te lo explico de esta manera. Esto es lo que Pablo estaría indicándonos aquí. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Escucha lo que voy a decir. No importa cuántas evidencias te presente, no importa si te traigo aquí a Moisés y lo resucitamos y diga Moisés, sí, yo escribí Génesis. Si tú decidiste rechazar la verdad de Dios, no hay evidencia que te haga creer. Porque creer en Dios y aceptar a Cristo es un asunto de la humildad del corazón, no de apagar la razón. Es razonable seguir a Cristo y te va a pedir el máximo de tu capacidad cerebral. Pero es un asunto moral, es un asunto espiritual, no es un asunto mental. Es Dios quien hace esto. ¿Cómo es que esto pasa? Te voy a contar rapidísimo. Y sé que voy a tener que explicar esto más. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque nuestro corazón no se dispone a escuchar la verdad de Dios. Pablo lo explica así, perdone que me salte, pero por el tiempo no alcanzo. Dice, el hombre natural, 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, porque hay gente que le presentas Génesis y wow, dice increíble, esto es verdad. Y hay gente que le lees el mismo versículo de Génesis y se ríe. Estos están locos, estos aleluyos, fanáticos, tan piratas, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque ha cerrado su corazón y es un hombre natural, o sea, sin conocer a Dios, y por lo tanto las cosas que son del Espíritu no las va a poder entender. ¿Cómo se da eso? Porque hay un corazón que no se dispone. Pero hay otra verdad que quizás no te va a gustar, pero te la tengo que decir. La Biblia nos habla que tú tienes un enemigo espiritual. El mundo espiritual es real. Tú tienes un enemigo espiritual que cuando tú has decidido endurecer tu corazón, encima de eso te pone una venda sobre los ojos y te ciega a la verdad de la palabra. Escucha lo que dice la Escritura. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, notas la minúscula aquí, el Dios de este siglo, la Biblia le llama Satanás. ¿Qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No importa cuántas evidencias te muestre, si has decidido endurecer tu corazón, no vas a entender las cosas que son del Espíritu. Si has decidido endurecer tu corazón, el enemigo ya puso una venda alrededor de tus ojos. Y si esta no te gustó, creo que no te va a gustar menos esta. No te va a gustar. ¿Sabías que hay evidencia en la Biblia de que si tú y yo somos soberbios, Dios esconde su palabra? No sé si ha oído cosas como estas. El Señor Jesús, lo último que voy a decir, la última historia, está hablando con las ciudades donde hizo milagros, resucitó muertos, sanó enfermos, sacó a los demonios de endemoniados, y la gente no creía. Y el Señor Jesucristo dice, ¿saben qué? El castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que para ustedes. Porque si yo hubiera hecho los milagros que hice ante ustedes, los hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, ellos ya se hubieran arrepentido, pero ustedes no se arrepienten. Les pega una regañada fuerte. Cuando se voltea, ora, porque resulta que estos pueblos que había hecho milagros él no creían, pero los discípulos, la gente sencilla, le creía. Y escucha lo que Jesús dice, Mateo 11. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Mire qué serio es esto. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra,
gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. ¿Por qué hizo eso el Padre? Dice, sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera, porque así te agradó. Entonces, tú escuchas Génesis y has decidido cerrar tu corazón a Dios, nunca lo vas a poder entender. Te vas a reír todas las predes de Génesis, vas a estar risa y risa diciendo lo que los cristianos, eso que Dios hizo de la nada, ja, 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 ja. Ay, eso que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló, ja, ja. Va a estar risa y risa. Y al lado de ti va a haber alguien que va a decir, wow, eso me da una cosmovisión bíblica de la antropología. Eso me da una cosmovisión bíblica de la ética del empleo, mientras tú te estás riendo. ¿Por qué? Porque has decidido endurecer tu corazón y el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Segunda, el enemigo, el diablo que existe y es real, va a poner sobre tus ojos una venda para que estés ciego a la luz del evangelio. Y tercera, muy dolorosa, el Padre mismo puede esconder esa verdad de los que se creen sabios e inteligentes, pero se la revela a los que son como niños. Esos son los dos lados de la verdad. Perdóneme la tortilla. Un lado de la verdad, Génesis se puede creer, tienes evidencias para creer el libro de Génesis. Pero el otro lado de la tortilla es que si no lo quieres creer, no hay evidencia que te pueda convencer. Entonces la pregunta esta se contesta, sí, ¿puedo creer en Génesis? Claro que sí puedes creer. ¿Puedo creer que Hernán Cortés vino a México? Claro, hay evidencias. ¿Puedo creer Génesis? Claro, porque hay evidencias. Pero la pregunta real no es esa, no es si puedes, es si quieres creer Génesis. ¿Estarías dispuesto en tu corazón a abrir tu corazón a lo que Dios te está llamando? Tú estás en la iglesia o estás oyendo esto en video o en audio, como sea, y oyes las evidencias y los números y todo el rollo, pero hay algo en tu corazón. Hay algo en tu corazón que sabes que Dios te está llamando hacia Él. Que se trata de Dios, no de las evidencias. Que es espiritual, no lo puedes medir con peso y con medidas. A eso es a lo que dice la Biblia, que no te endurezcas. Yo te animo, Dios te está hablando, sabes que le necesitas, sabes que Él va a venir a tu vida y va a revelar verdad, te puede dar vida eterna, pero tienes que decidir si eres como niño o te crees sabio e inteligente y dices que Dios no existe porque en tu cabeza no cabe. Ese es el dilema aquí. No es si puedes creer, es si quieres creer Génesis. Y si quieres creer, vas a encontrar evidencias. Vas a poder hacer preguntas duras. ¿Cómo lo hice? Se vale, pero si eres como niño. Si te endureces, el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu. Te cega o te ciega el enemigo y Dios esconde la verdad de ti. Por eso son dos lados de una misma moneda. Sí se puede creer en Génesis. Yo era uno de los que no creía y menos entendía. Creyendo la verdad de la palabra es que podemos empezar a entender. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Oro agradecido por la paciencia de tu iglesia en escuchar estos mensajes con mucha información, pero sé que hay algunas personas que necesitan esos datos. Necesitan resolver aspectos de su mente antes de tomar una decisión. Pero hoy te pido por aquellas personas a quienes les has dado tanto, has hecho milagros a su alrededor, has mostrado tu poder y aún así han decidido rechazar tu verdad. Te pedimos que la luz de tu evangelio resplandezca en sus corazones. Te pedimos, Señor, que les reveles que tú eres el Dios Todopoderoso. Cuando haya una disposición de su corazón, cuando se dispongan a abrir su mente y su alma al trabajo de tu Espíritu Santo y puedan el día de hoy creer que Jesucristo es su Salvador. Oramos que ayudes a aquellos que tienen dudas, que nos ayudes a aquellos que tratamos, Señor, en alguna medida de contestar las dudas o las preguntas. Pero papá, reconocemos
que la obra más importante la hace tu Espíritu Santo. Y tú no quieres que nuestra fe esté fundamentada en la sabiduría de los hombres o en las palabras, sino en el poder de Dios. Ayúdanos a mudar y a cambiar nuestra fe para que sea una fe fundada en ti y no en la sabiduría humana o en un dato de un libro, Señor, o de un arqueólogo, sino en el poder tuyo en nuestra vida. Te damos las gracias, te damos a ti la honra y pedimos esto con humildad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.